todos nos gusta que nos den una calurosa bienvenida. Bueno, en algunos lugares cuando vamos preferimos pasar desapercibidos, ¿no? Pero yo esta mañana, por ejemplo, en el primer culto, cuando vine, yo estuve un rato allí en la puerta, en esta, y allí estaban los hermanos, algunos dando una calurosa bienvenida a los que entraban. Y posiblemente fue la experiencia de algunos de ustedes en alguna entrada o quizás ya en el parqueo, que algún hermano servidor les dio una calurosa bienvenida. Y es muy importante porque eso nos queda siempre presentes, las bienvenidas, ¿no? Es más, yo he escuchado a gente aquí que han dicho que aquí vienen o se quedaron la primera vez o la segunda vez por una efusiva bienvenida que alguien les dio. Hoy quiero hablarles también de una bienvenida y por eso el título de este tema es este: dale una calurosa bienvenida. Y se refiere a ese día domingo, el previo a la muerte de Jesús, el día viernes, el último domingo de Jesús antes de morir. Cuando Jesús entra en Jerusalén y la gente les da una bienvenida muy efusiva. La pregunta es, ¿qué tipo de bienvenida le dieron? ¿Sabían lo que estaban haciendo? ¿Qué nos enseña este texto a nosotros hoy y qué aprendemos del Señor Jesús allí? Así que quiero hablarles de ese evento histórico que hoy se recuerda en la cristiandad, cuando Jesús entró a Jerusalén por última vez antes de morir. Y vamos a ver lo que escribió San Mateo sobre esto. También podemos leer lo que escribió Lucas o Marcos, pero queremos ver lo que Mateo escribe en el capítulo 21 de su Evangelio. Así que si tiene una Biblia, busque Mateo 21. Y quiero leerles para que entendamos un poco mejor este texto y luego vamos a ir desmenuzando algunas cosas que son interesantes para buscar la enseñanza para nosotros. Mateo capítulo 21 dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, y porque era un robo, ¿no?, díganle que el Señor lo necesita, pero que ya los devolverá. Mateo 21:4. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Y llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús, sobre ambos. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió por ese hecho insólito. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Simplemente un profeta. Esta es el inicio de la semana más importante en la festividad o en el calendario religioso judío, la fiesta de la Pascua. Los que hemos estado en estos últimos domingos, ustedes recordarán que estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y el domingo pasado vimos el capítulo 7 de Juan, cuando se celebraba otra gran fiesta importante, la de los tabernáculos. Muy bien. La Pascua, la de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés son las 3 importantes de los judíos en esa época. Pero la de la Pascua era la más importante. Ellos podían evitar ir a una de las 2 fiestas, pero a la Pascua todo judío quería ir a Jerusalén a celebrarla. Los historiadores, y usted esto lo puede verificar por internet, los historiadores de esa época dicen que en Jerusalén, en esa semana de la Pascua, principalmente el día viernes, que era cuando mataban los corderos, 250.000 corderos se mataban en la época de Jesús, que corría la sangre del templo por las calles de Jerusalén.
250,000 de corderos. Cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo, cuando el Señor o Dios instauró la Pascua, en Éxodo capítulo 12, que la Pascua, lo que ellos celebraban era la salida de la esclavitud de Egipto, que pasaron el Mar Rojo, iban rumbo a la tierra prometida, por el desierto, en un viaje que les tenía que demorar un mes, que por incrédulos, por no creer a Dios, demoraron 40 años. Pero ellos celebraban la salida de Egipto, eso era la Pascua, el Pasaj. La palabra Pascua en hebreo significa pasar por alto, que es cuando el ángel pasó por alto la casa de los judíos pintadas con sangre, donde habían muerto un cordero. Donde no había sangre, el ángel de Jehová o el Señor mataba al primogénito de cada familia. ¿Recuerdan algunos de ustedes la historia allí en Éxodo capítulo 12? Y es interesante porque ellos estaban allí recordando la Pascua y la orden allí en Éxodo es que más o menos tenían que matar un cordero cada 10 personas. Si una familia era pequeña, tenía que unirse con los vecinos judíos y comer juntos el cordero, pero más o menos era 10 personas por cordero. Así que si estamos diciendo que en Jerusalén mataron 250,000 de corderos, ¿cuánta gente había en Jerusalén en la época esta de la Pascua? 2,5 millones de personas. En una ciudad pequeña, digamos como Antigua. Acá hay hermanos que vienen de Antigua. Imagínense que en esta semana, que es la gran semana, y no va a ir usted a decir algo en contra allí porque le cortan la cabeza, lo mismo pasó allí en la época de Jesús. Imagínense si habían 2,5 millones de turistas en Antigua en esta semana. Ese era el ambiente en el cual Jesús entra a Jerusalén. Un ambiente festivo, religioso, pero más que eso, con todo el fervor nacionalista de los judíos. Porque ellos celebraban la salida de la esclavitud y la liberación de Egipto. Y habían pasado miles de años y ahora, en la época de Jesús, ellos son una colonia romana. Ellos le pagan impuestos a César, a Roma. Allí estaban los militares romanos controlando Palestina. ¿Y qué era lo que querían los judíos? Como todas las personas, liberarse en ese caso de los romanos. Entonces, todo el fervor aumentaba en la época de la Pascua mientras recordaban cuando fueron liberados de Egipto. Y eso ellos querían ahora trasladarlo al presente y liberarse de Roma. Ese es el contexto en el cual Jesucristo entra a Jerusalén. Y entonces dice el capítulo 21 allí de Mateo, versículo 1, que cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron ¿a dónde? A Betfagé. Betfagé era un suburbio de Jerusalén, como decir Misco o Villanueva, donde los días sábados, según la ley judía, ustedes algunos ya me han escuchado hablar de esto, que ellos tenían que obedecer ciertas leyes y no podían caminar o trabajar o hacer ciertas cosas el día de descanso. Y tenían, yo no me acuerdo ahora, tenían contados los metros que podían caminar el día de reposo. A Betfagé los judíos podían ir caminando porque era cerquita, eso no era trabajo para ellos. Entonces Betfagé sabemos que por la historia que era un suburbio de Jerusalén. La partícula Bet significa casa. Betfagé significa casa de higos, porque allí ellos cosechaban higos, comían, vendían higos. Eso era un lugar muy famoso para los higos. Es más, luego el día, no recuerdo si fue el lunes o el martes, cuando Jesús entra a Jerusalén, va caminando por ahí y maldijo ¿qué? Una higuera. Esa era casa de higos. Betania estaba ahí cerquita. Betania estaba a unos 2 o 3 kilómetros de Jerusalén. Betania, casa de dátiles. Así que recuerde, hice un dato allí. Pero también dice Mateo 21:1, cerca del monte de los olivos. Eso es interesante que Mateo menciona esto. Es para ubicar a la gente o al lector o a nosotros por dónde entra Jesús. Y es interesante porque Mateo, por inspiración del Espíritu Santo, está escribiendo el Monte de los Olivos para que nosotros relacionemos un evento profético que menciona Zacarías capítulo 14, versículo 4. Que cuando el Señor venga de nuevo, ya cuando pise la tierra, dice Zacarías que Él va a pisar en el mismo lugar de donde ascendió.
en Hechos 1 o Mateo 28. ¿Ascendió a dónde? ¿En dónde? En el Monte de los Olivos. Y Zacarías dice que ese es el mismo lugar donde Jesús vendrá y pisará el Monte de los Olivos. Y el Monte de los Olivos se partirá en dos, dice allí. Pero es interesante que ahora está entrando a Jerusalén, como para que nosotros relacionemos la entrada esta de Jerusalén con la futura entrada en el futuro cercano posiblemente, cuando Él venga de nuevo. Y dice Mateo 21 que el Señor envía a 2 discípulos. No dice los nombres de los discípulos. Lo interesante es que envió a 2 a una aldea que allí enfrente hay y que desate los burritos y se los lleve, así nomás. Ahora ese era el vehículo de ellos. Eso es como que si usted ahora va al parqueo, si viene un vehículo y alguien entra y le saca el carro. Usted se va a enojar, va a correr, va a llamar a la policía, le están robando. Por eso es que el Señor aquí dice, si alguien les dice algo, o sea, si viene el dueño, digan, el Señor los necesita. ¿Y quién era el Señor? ¿Qué sabía el dueño? Porque Jesús premeditadamente ya había platicado con el dueño para que cuando alguien desate estos animales y digan, el Señor los necesita, que supiera que era el Señor. Era un préstamo y luego se lo iban a devolver. Vemos que aquí el Señor Jesucristo no hace nada improvisado. Así es el Señor. En Cristo se cumple lo de aquel dicho de aquel personaje mexicano. Todos sus movimientos están porque es soberano. Nada le asusta, nada lo sorprende, nada aprende porque es Dios. A usted le puede sorprender algo hoy, hasta un ladrón. A él, nada. Tiene todo bajo control. Y cuando nosotros pensamos que nuestra vida algo se escapó de control, Él sigue siendo soberano y podemos confiar plenamente que sigue teniendo control, aunque no entendamos. Y entonces encontramos que el Señor no hizo nada improvisado y allí entra a Jerusalén montado en un burro. Ahora, los que estuvieron el domingo pasado o anterior, cuando hablamos de Juan capítulo 7, que iban a celebrar la fiesta de los tabernáculos, recuerdan, y que los hermanos de Cristo allí en Nazaret le dijeron, vamos a la fiesta, vete tú también. Jesús, ¿qué dijo? No. ¿Por qué dijo Jesús? Porque no era mi tiempo, mi hora. ¿Recuerdan? No era mi hora. Y luego fue a la fiesta, como vimos el domingo pasado, de secreto, de incógnito, ¿recuerdan? Aquí no está entrando de secreto, aquí no está entrando de incógnito a Jerusalén, todo lo contrario, está llamando la atención, está entrando para que todos lo vean. ¿Por qué? Porque esta era la semana, porque esta era la hora que él tenía que entrar para cumplir las profecías de su muerte. Jesús sabía muy bien los tiempos y Jesús aquí entra abiertamente con un desafío abierto a los líderes allí en Jerusalén, porque para este momento ya tenía un precio su cabeza. Cuando unimos las historias de los evangelios, aquí ya Jesús había resucitado a Lázaro, que la historia la encontramos en Juan 11, y a partir de allí ya los líderes dijeron, cuando lo vean, arréstenlo y lo vamos a matar. Jesús tenía todo bajo control, por eso Jesús sabe que ahora tiene que llamar la atención, porque le quedan pocos días y este era el momento clave. Para eso había venido el Hijo del Hombre, para dar su vida en rescate por nosotros. Y entonces Jesús entra abiertamente a Jerusalén y dice el versículo 4 de Mateo 21 que esto sucedió para que se cumpla lo dicho por el profeta. Y lo que ustedes ven en el versículo 5, donde dice, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Eso es literalmente el versículo 9 de Zacarías, capítulo 9. Escrito por el profeta Zacarías 500 años antes que esto sucediera. La Biblia es exacta. Jesús cumplió las profecías literalmente en detalles. 500 años antes. Imagínense, hoy estamos en el 2023, que usted escriba hoy
en su agenda, en el año 2523 va a entrar un Carlos montado en una bicicleta aquí por la Bolívar, va a pasar. Eso es lo que escribió Zacarías. Y Jesús cumplió exactamente la profecía. Y Jesús entonces entra a Jerusalén y va a recibir alabanzas. La gente que estaba allí dice que tendía sus mantos. Y la gente tendía los mantos en el camino, dice el verso 8, y cortaban ramas de los árboles. Y nos preguntamos qué locura está haciendo la gente. Todo ese populacho, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Saben lo que están haciendo? Ellos no tienen ni idea de lo que están haciendo, pero le están dando la bienvenida al rey, pero ni saben. Porque en el Antiguo Testamento, cuando un rey entraba en una ciudad o se lo coronaba rey, esa era la manera de coronar a un rey, tirando mantos en el camino o haciendo con las palmas o con ramas movimientos con ellas, dando la bienvenida al rey. Si usted tiene tiempo en su casa y si se acuerda, puede leer el texto de Segunda Reyes. En su casa puede hacerlo, capítulo 9. Segunda Reyes, capítulo 9, es cuando el reino de Israel corona a Jehú como rey. Y precisamente esto es lo que hacen allí. Y hay más ejemplos en el Antiguo Testamento que tendían mantos y palmas para dar la bienvenida a un rey. Esta gente ni sabe lo que está haciendo, pero le está dando la bienvenida al rey, a nuestro Señor. Tanto la gente, dice el verso 9 de Mateo 21, que iba adelante, como las que iban atrás, gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Por qué actuaron así? Y ese es un versículo que ellos ni supieron, pero están escribiendo o están diciendo lo que dice el Salmo 118, verso 26. Salmo 118, verso 26. Pero ¿por qué están diciendo esto? ¿Qué están diciendo? ¿Qué quiere decir Hosana? Para nosotros, hoy, la palabra Hosana es una palabra de alabanza, de gratitud, de expresión a Dios, ¿verdad? Y hay cantos que hablan Hosana, o que cantamos Hosana, porque para nosotros ese es el significado de la palabra Hosana. Pero no podemos usar ese significado para entender lo que ellos estaban haciendo hace 2000 años allí. En primer lugar, nosotros vemos a Jesús en un burro sentado, y es un burro, un animal un poco despectivo y de poco valor para nosotros, ¿verdad? Si a usted alguien a la salida le dice: mire, te ofrezco y te voy a regalar un león, un caballo o un burro, ¿qué prefieres? Seguro que nadie va a elegir un burro, porque no hay valor en un burro hoy en día para nosotros como un buen caballo u otro animal. Pero en la época de Jesús, los generales de las guerras, de los imperios, cuando iban a una batalla, iban montados en un caballo. Pero cuando iba toda la comitiva real en son de paz a una ciudad, el rey no montaba caballos. ¿Saben qué montaba? Un burro. El burro era el vehículo real de aquel entonces cuando un rey quería paz. Y así el Señor Jesucristo nos está diciendo a todos que es rey de paz. Extraño rey. No conquista con armas, no conquista con misiles, con ciudades destruidas, con cuerpos mutilados. Conquista con el amor, conquista con la gracia, conquista con nuevas oportunidades, conquista con el perdón, conquista dándonos la bienvenida y llevándonos al cielo. Extraño rey el que tenemos. Sí, denle un aplauso al Señor. Que entró allí a Jerusalén montado en un animal en son de paz. ¿Qué hacía la gente cantando Hosana? Nosotros pensamos en nuestra forma de pensar hoy y decimos: ay, le están alabando al Mesías. El Mesías no había muerto en ese momento. Ellos ni sabían que él era el Mesías. Sabían que era un profeta, como leímos allí en los versículos 10 y 11. Un profeta de los tantos. Pero no sabían que era el Salvador. Porque para ellos la palabra Hosana, y en el Antiguo Testamento, significa: ayúdanos, sálvanos ahora, estamos desesperados. Y para entender eso, entonces déjenme explicarles lo siguiente. Ya les dije, ellos eran una colonia romana.
Y como hemos visto ya en el Evangelio de Juan, y usted lo puede leer en todos los evangelios, cuando Jesús hacía un milagro portentoso, cuando daba de comer a 5,000, cuando resucitó a Lázaro y cuando hacía cosas extraordinarias, la gente, ¿qué quería hacer con Jesús? Llevarlo a Jerusalén y hacerlo rey. ¿Se dan cuenta? Pero rey del corazón, rey para perdonar pecados, no, para nada. Ellos querían que fuera rey porque aquel hace milagros, es buen político, ahora que estamos en política, da láminas para la casa, nos da dinero, nos da lo otro, ese es buen político, hagámoslo rey. Ellos solo pensaban en términos terrenales, no espirituales. Entonces, Jesús lo que está haciendo el populacho, y ustedes saben que cuando hay una multitud contagiada, la multitud es peligrosa, esa misma gente que le daba la bienvenida gritaba, sálvanos, ¿de qué? De Roma, ayúdanos, libéranos, y por eso le dan la bienvenida como a un rey. Y todos ellos allí están gritando, y esos miles que estaban allí gritando con el mismo entusiasmo y con el furor, ¡Hosana!, fueron decepcionados porque lunes, martes, miércoles y jueves aquel que vino sobre un burro no se sentó en Jerusalén y quitó a Pilato y a Herodes, sino que fue a su lugar donde reina, al templo en Jerusalén, a enseñar toda la semana. ¿Se dan cuenta? Qué rey diferente a lo que ellos pensaban. Ellos pensaban en términos de conquista, en términos militar, para liberarse de Roma. Jesús vino a hacer algo totalmente diferente. Y esa misma gente que allí gritaba, Hosana, fueron decepcionados por Jesús. Y 4 días más tarde, las mismas personas, con el mismo énfasis, en la plaza central de Jerusalén, gritaron, crucifíquenle a aquel. ¿Se da cuenta lo que sucedió? Esperaban un rey en términos tan diferentes a lo que Jesucristo vino a proclamar. Ellos querían liberación de la angustia de Roma. El Señor Jesucristo vino a mostrarles algo totalmente diferente. Jesús nunca pretendió, y si hubiese querido lo hubiese hecho, y lo podría hacer hoy en día en cualquier capital del mundo, sentarse en el trono donde gobiernan los reyes o los presidentes. A eso no vino el Señor. Por eso no existe ciudad de Dios. Porque si no, Jerusalén tendría que ser ciudad de Dios. Jesucristo hubiese reinado allí, se hubiese sentado. En el futuro reinará allí. Ahora no. Él vino a reinar los corazones de la gente. No ciudades, no terrenos. Su reino es espiritual. Su reino es cuando el reinado de Dios gobierna a una persona, a un niño, a un joven, a un adulto. Y la persona es súbdito de aquel, del Señor. Él reina. Allí llevaba a su ejército, campesinos y pescadores. Ese era su ejército. El Señor vino a mostrarles un reino diferente, un reino totalmente opuesto a lo que ellos esperaban. Por eso esta historia de la entrada de Cristo en Jerusalén es una entrada triunfal llena de contrastes. Aquel rey vino sobre un burrito, vino en son de paz, no presumiendo en un corcel. En el futuro, dice Apocalipsis 29, que vendrá en un jinete blanco, destruirá a los enemigos y establecerá un reino nuevo. Aún no. Allí vino humilde con ropas pobres, que no tenía nada. Pidió un préstamo, un burro, ni eso tenía. Ese rey Jesucristo no viene a conquistar por la fuerza. Viene a conquistarnos por el amor y la gracia y su sangre. Viene a conquistarnos por su propio sacrificio en la cruz en favor de todo aquel que cree. Su reino es de humildad. Su reino es de servicio. No es de sandalias de oro ni con cuerdas reales. Su reino es muy diferente a lo que la gente piensa. Días atrás leí esto, y una vez aquí hace años lo había leído, pero lo encontré esta semana y habla exactamente de este rey tan extraño. Un hombre que nació en una aldea insignificante, Belén, que trabajó hasta los 30 años de carpintero. Durante 3 años fue predicador ambulante. Nunca escribió un libro, nunca tuvo un puesto de importancia en la religión judía, nunca fue a la universidad, nunca viajó más de 300 kilómetros de Nazaret. No hizo ninguna de las cosas que generalmente acompaña a los grandes. No tuvo más credenciales que su propia persona. La opinión popular se le puso en contra. Los discípulos, sus amigos, huyeron. Uno lo traicionó y lo asesinaron clavándolo en una cruz entre 2 ladrones. Y mientras moría,
los encargados de ejecutarlo se disputaron la única posesión que él tenía siempre, su túnica. Según las normas de este mundo, su vida fue un fracaso total. Pero han pasado 20 siglos y hoy es la pieza central del ajedrez de la humanidad. Y no es exagerado decir que todos los ejércitos que han marchado, todas las armadas que se han construido, todos los parlamentos que han sesionado, todos los reyes y autoridades que han gobernado, puestos juntos, no han afectado tan poderosamente la existencia del ser humano sobre la tierra como la vida de este sencillo Jesucristo, nuestro Rey. ¡Aleluya a nuestro Señor! ¡Aleluya! Él conquista corazones y mentes, no los conquista por la fuerza o por el poder. Y cuando Él nos conquista y entra a nosotros, porque Él sigue invitándonos. Y cuando nos conquista y entra a nosotros, entonces ahí es nuestro Rey. Y será nuestro escudo, nuestra fuerza, nuestra roca de seguridad, nuestro proveedor en la hora de necesidad, nuestra luz en la hora de confusión. Sus ojos nos miran, estamos seguros. Sus ojos nos cuidan porque es nuestro Rey. Estamos seguros que escucha nuestras lamentaciones. ¿Por qué? Porque es Rey en nuestros corazones. El Rey de toda la esperanza. Nuestro Dios, nuestro Rey Jesucristo. Asombroso. Mira a Jesús. Fuerte, decidido entró a que lo maten por usted y por mí. Un Jesucristo decidido, emprendedor, valiente, audaz, osado, dinámico, activo, poderoso, manso, humilde, lleno de gracia, de misericordia, de amor, de perdón, de nuevas oportunidades. Y hoy celebramos su entrada allí en Jerusalén, humilde y manso. En aquel día, miles de judíos lo vieron entrar en un burro, pero algún día, dice Apocalipsis 1, 7, 8, miren que vienen las nubes. Todos lo verán y los que lo mataron harán lamentación y todos los pueblos de la tierra lo verán. Así sea. Amén. Algún día todo ojo le verá y vendrá en un caballo y en un corcel lleno de oro, de pompa y de realeza, porque es Rey y todo le pertenece a Él. Aleluya a nuestro Señor. Aleluya. Y mientras llega ese momento, que continuamente le demos la bienvenida a nuestros corazones, donde Él reina para hacer su voluntad, para obedecerle, para que tenga la autoridad de cambiar nuestro carácter, para que tenga la autoridad de transformar nuestras palabras, para que tenga Él la oportunidad de hacer lo que Él quiere con nosotros, sus súbditos, porque es Rey, que siempre le demos la bienvenida. Porque puede ser Salvador, pero no Rey. Son dos cosas diferentes. Él puede ser tu Salvador, pero no Rey. Él quiere ser Rey. El Rey es el que gobierna. No con leyes escritas en papel, sino con la ley de Él en nuestro corazón. Él quiere reinar, gobernar cada área de nuestra vida. Que nuestra vida se someta a Él. Que nuestras decisiones se sometan a Él, al Rey. Él quiere seguir gobernando y más en nuestras vidas. Démosle siempre la bienvenida a Él, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que gobierne en nuestros corazones. Y cuando le conocemos, somos impactados por Él y no queremos que Él se vaya. Usted lo sabe por experiencia. Pero quizás alguno de aquí no lo tiene como su Salvador o su Rey. Dígale al Señor que le gobierne o que entre a su corazón. O usted que nos está viendo o escuchando, tenga al Señor como su Salvador o como el Rey de su vida. Y cuando nosotros tomamos una decisión equivocada o algo, nos volvemos a Él. Él siempre está dispuesto a darnos la bienvenida, pero quiere que nosotros también se la demos. Por eso en Apocalipsis dice, Él llama y si alguien le abre, Él entra y cena con uno. Eso habla de gozo, de alegría junto con el Señor.